No te lo han dicho así de claro, pero tú lo has sentido, ese momento en que haces todo bien, respondes rápido, estás presente, das atención, y aún así ella se aleja un poco más, y tú te quedas pensando que hiciste mal, pero aquí está lo incómodo, no hiciste nada mal, hiciste demasiado, y eso cambia todo. La mayoría de hombres no admite esto en voz alta, pero viven en ese ciclo, dar más, intentar más, pensar más, y perder más, y lo peor es que creen que así se demuestra valor, pero no, eso no es. Lo que está pasando, hay una razón más profunda, y no es la que te han contado tus amigos o internet. Las mujeres no reaccionan solo a lo que dices, reaccionan a lo que transmites sin hablar, y ahí es donde casi todos fallan sin darse cuenta. Mira, hay un patrón que se repite, y si no lo ves, te va a seguir pasando con cada mujer que te guste. Tú crees que tienes que perseguir para no perderla, pero lo que en realidad pasa es que en ese momento empiezas a perderte a ti, y cuando eso ocurre, algo cambia en cómo ella te percibe. No es inmediato, no es dramático, es sutil, pero es real. Y si nunca entendiste por qué una mujer parecía interesada al inicio y luego se volvió fría, esto tiene mucho que ver con eso, pero todavía no te lo voy a explicar todo, porque hay algo más que necesitas ver primero. La mayoría de hombres no está listo para ver esto, porque significa aceptar que muchas de sus acciones vienen del miedo, no del valor, pero tú estás aquí, y eso ya dice algo diferente. Este video no es para todos, es para hombres que quieren ver claro, aunque duela un poco, porque cuando entiendas esto, no solo vas a ver a las mujeres diferente, vas a verte a ti mismo de otra forma, y eso cambia cómo te tratan sin que tengas que forzar nada. Hay reglas que nadie dice en voz alta, comportamientos que parecen pequeños pero cambian todo, y cuando los entiendes, empiezas a notar cosas que antes ignorabas, como miradas, silencios, cambios de energía, y ahí es donde todo empieza a tener sentido. Pero la pregunta es, ¿estás listo para ver lo que realmente pasa cuando dejas de perseguir? Porque la respuesta no es lo que imaginas, y lo más importante, el último punto va a conectar todo de una forma que no vas a poder ignorar. Mira, esto empieza con algo que parece pequeño pero cambia todo. Cuando tú sientes que te gusta una mujer, lo primero que haces casi sin pensar es acercarte más, escribir más, estar más disponible, como si tu presencia constante fuera a asegurar su interés. Pero aquí está el problema, eso no es lo que ella siente. Y la mayoría de hombres no se da cuenta de esto hasta que ya es tarde, porque desde fuera parece lógico, si te gusta a alguien, le muestras más, pero en la práctica emocional ocurre lo contrario, y esto es lo que casi nadie te explica bien. Te voy a contar algo simple. Imagina a un chico, normal, tranquilo, la conoce en un lugar cualquiera, hablan bien, se ríen, hay conexión, ella responde con interés, todo fluye, y él sale de ahí pensando que tiene que mantener ese ritmo. Así que al día siguiente le escribe temprano, ella responde, no tan rápido, pero responde, él siente una pequeña duda, pero la ignora. Luego escribe otra vez, intenta ser gracioso, intenta mantener la conversación viva, y poco a poco empieza a hacer más esfuerzo. Que ella, sin darse cuenta, porque en su cabeza está pensando que así demuestra interés. Pasan unos días, y algo cambia, ella ya no responde igual, tarda más, es más corta, más fría, él lo nota, pero en vez de parar, hace lo contrario, intenta compensar, escribe más, pregunta más, insiste más, y aquí es donde empieza la tensión, porque él ya no está actuando desde calma, está actuando desde miedo, aunque no lo diga, miedo a perder lo que ni siquiera ha construido todavía, y eso se siente, no con palabras, sino con energía, con ritmo, con presencia. Y aquí viene el giro que casi nadie entiende, ella no se aleja porque él mostró interés, se aleja porque él dejó de tener control sobre sí mismo, dejó de ser ese hombre tranquilo del inicio,
y se convirtió en alguien que necesita respuesta para sentirse bien, y eso cambia completamente como ella lo percibe, porque ya no hay misterio, ya no hay espacio, ya no hay reto emocional, todo está disponible, todo está entregado sin que ella lo haya ganado, y aunque no lo piense de forma consciente, lo siente. Ahora piensa en esto, ¿por qué al inicio ella estaba más interesada? No era porque hiciste algo especial, era porque eras tú sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad, y eso tiene un valor que muchos hombres destruyen cuando empiezan a perseguir, porque creen que el interés se mantiene aumentando la intensidad, cuando en realidad se mantiene manteniendo el equilibrio, y eso es algo que muy pocos controlan. Aquí está el problema real, no es que escribir mucho esté mal, es desde donde lo haces. Si lo haces desde tranquilidad, se siente ligero, pero si lo haces desde ansiedad, se siente pesado, y aunque ella no pueda explicarlo, lo percibe y reacciona alejándose un poco, no porque quiera lastimarte, sino porque necesita espacio para volver a sentir curiosidad. Pero tú no le das ese espacio, y sin darte cuenta, rompes el ritmo natural que había al inicio. La mayoría de hombres, cuando siente esa distancia, entra en pánico silencioso, no lo dice, pero lo siente, y empieza a pensar demasiado, que dije mal, que hice mal, por qué cambió, y en ese estado, cada acción que toma está cargada de necesidad, y eso es exactamente lo que hace que ella se aleje más, es como intentar agarrar agua con fuerza, mientras más aprietas, más se escapa. Pero aquí hay algo que todavía no estás viendo, porque no se trata solo de mensajes o atención, hay algo más profundo que define todo esto, algo que tiene que ver con cómo tú te valoras cuando nadie te está mirando, y eso es lo que realmente cambia cómo una mujer responde a ti, pero eso lo vamos a conectar más adelante, porque primero necesitas entender otra pieza que casi nadie quiere aceptar. Para un segundo, y pregúntate algo sin mentirte, cuando tú persigues, ¿lo haces porque realmente quieres dar, o porque tienes miedo de perder? Porque la respuesta a eso cambia todo lo que viene después, y la mayoría de hombres no está listo para responder eso con honestidad. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque cuando entiendes por qué ella se aleja cuando tú te acercas demasiado, empiezas a ver un patrón que va más allá de una sola mujer. Es algo que se repite, una y otra vez, con diferentes caras, diferentes nombres, pero el mismo resultado, y si no lo rompes, te va a seguir pasando, sin importar cuánto intentes mejorar tus palabras o tu actitud. Pero todavía no hemos llegado a la parte más incómoda, porque lo que viene no es solo entender el problema, es ver algo sobre ti que puede que no te guste al principio, pero si lo aceptas, cambia completamente el juego, y ahí es donde la mayoría se queda atrás, porque prefieren seguir persiguiendo antes que enfrentarse a eso. Hay algo que suena duro, pero necesitas verlo sin suavizarlo. No toda la atención que das es genuina, mucha de esa atención viene con una intención escondida, aunque tú no lo digas, aunque intentes ser buena persona, en el fondo estás esperando algo a cambio, una respuesta, un interés, una validación, y eso cambia completamente el peso de cada cosa que haces, porque deja de ser libre y empieza a sentirse como presión, y sí, ella lo nota, aunque no lo diga. La mayoría de hombres cree que dar más atención es igual a ser mejor opción, pero en realidad muchas veces es lo contrario, porque cuando tu atención es constante, predecible y siempre disponible, pierde valor, no porque tú no valgas, sino porque no hay espacio para que ella te descubra. Todo está ahí, sin misterio, sin pausa, sin silencio. Y esos silencios son más importantes de lo que crees. Te cuento algo sencillo. Hay un chico que cada mañana le escribe a la misma mujer, siempre el mismo tipo de mensaje. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces hoy? Al inicio ella responde con interés, incluso sonríe al ver su nombre, pero pasan los días y algo cambia. Ella empieza a responder más tarde, a veces con pocas palabras, no porque él haya hecho algo malo,
sino porque ya no siente nada nuevo, ya no hay sorpresa, ya no hay emoción, todo es seguro, todo es igual, y eso poco a poco baja la intensidad emocional. Un día él decide escribir más, intenta ser más atento, más presente, incluso le manda mensajes largos, pensando que eso va a recuperar lo que siente que se está perdiendo, pero ocurre lo contrario. Ella empieza a sentirse un poco cansada, no porque él sea mala persona, sino porque su atención ya no se siente ligera, se siente como una responsabilidad, como algo que tiene que responder, y ahí es donde el interés empieza a apagarse sin hacer ruido. Aquí está el problema real: tú crees que estás dando, pero muchas veces estás pidiendo, y eso cambia todo, porque cuando das esperando algo, tu energía cambia, tu tono cambia, tu ritmo cambia, y aunque las palabras suenen bien, lo que transmites no es libertad, es necesidad, y eso es lo que rompe la atracción sin que lo notes. Para un momento y piensa en esto con calma: cuando no te responde rápido, ¿cómo te sientes? ¿Tranquilo o inquieto? Porque esa respuesta dice más de ti que cualquier mensaje que envíes, y no es para juzgarte, es para que veas desde dónde estás actuando, porque si tu calma depende de su respuesta, entonces no estás dando, estás dependiendo, y eso siempre se nota. La mayoría de hombres nunca se detiene a observar esto, solo reacciona, siente distancia y responde con más esfuerzo, más mensajes, más atención, como si pudiera llenar ese espacio a la fuerza, pero ese espacio no se llena así. Ese espacio necesita aire, necesita silencio, necesita que tú también tengas una vida fuera de ella, algo que no dependa de si responde o no responde. Y aquí viene algo que puede incomodar un poco, pero es necesario. Cuando tú haces de una mujer el centro de tu atención demasiado rápido, sin que haya construido ese lugar, sin que haya pasado tiempo, sin que haya demostrado algo real, lo que estás haciendo es bajarte a ti mismo sin darte cuenta, no porque ella sea más, sino porque tú te estás poniendo en una posición donde necesitas su respuesta para sentirte bien. Y eso, aunque no lo diga, lo siente, porque cambia la dinámica. Ya no hay dos personas eligiéndose, hay una persiguiendo y otra recibiendo, y cuando eso pasa, la atracción se desbalancea, y recuperar ese equilibrio no es tan fácil como escribir menos de repente, porque ya se creó una imagen en su mente, una idea de quién eres tú en esa dinámica. Pero aquí todavía falta una pieza importante, porque no se trata solo de atención, se trata de lo que tu atención dice sobre ti, sobre tu seguridad, sobre tu vida, sobre lo que haces cuando no estás hablando con ella, y eso es lo que realmente pesa, más que cualquier mensaje que puedas enviar. La pregunta que casi nadie se hace es esta: si tú dejaras de escribir por un momento, ¿qué pasaría dentro de ti? ¿Sentirías paz o sentirías vacío? Porque esa respuesta es la clave de todo lo que estamos hablando, y la mayoría evita esa pregunta porque no le gusta la respuesta. Y lo que viene después conecta directamente con esto, porque hay cosas que las mujeres sienten y nunca dicen en voz alta, no porque quieran ocultarlo, sino porque ni ellas mismas lo explican con palabras, pero lo viven, lo reaccionan, lo muestran en pequeños cambios, y si tú no aprendes a ver eso, vas a seguir confundido, pensando que todo es aleatorio, cuando en realidad hay un patrón muy claro. Hay cosas que una mujer no te va a explicar con palabras, no porque quiera confundirte, sino porque ni ella misma lo pone en frases claras, simplemente lo siente, y actúa desde ahí, y tú, si no sabes leer eso, te quedas intentando entender con lógica algo que no funciona así, y ahí es donde muchos hombres se pierden, porque buscan respuestas directas donde solo hay señales suaves, cambios pequeños, silencios que dicen más que cualquier mensaje. Mira esto con calma. Cuando una mujer empieza a sentir que tú estás demasiado encima, demasiado disponible, algo dentro de ella cambia. No es que piense, este chico ya no me gusta, no es tan directo, es más sutil, es como una sensación que baja poco a poco, una curiosidad que se apaga sin ruido,
y tú no lo ves venir, porque sigues actuando igual, pensando que todo está bien, pero por dentro ya se está moviendo algo diferente. Te cuento una historia simple. Hay un chico que conoce a una chica en una reunión, hablan, conectan, se ríen, hay ese momento ligero donde todo fluye sin esfuerzo. Ella se va pensando en él, con una pequeña sonrisa, con curiosidad. Al día siguiente le aparece con mucha energía, escribe temprano, propone cosas, está presente todo el tiempo. Al inicio ella responde, incluso le gusta, pero después de unos días, algo cambia. Ella ya no siente lo mismo, no porque él haya dicho algo malo, sino porque dejó de haber espacio para que ella piense en él por su cuenta. Un día ella está en su casa, tranquila, y ve su nombre otra vez en la pantalla, y no siente emoción, siente costumbre, siente algo predecible, y eso es lo que nadie te dice. La emoción necesita espacio, necesita momentos donde tú no estás, para que ella te imagine, para que se pregunte qué haces, para que haya un pequeño misterio. Pero si tú estás siempre ahí, no hay nada que imaginar, todo está dado, todo está claro, y eso mata la chispa sin hacer ruido. Aquí está el punto que casi nadie quiere aceptar. La atracción no crece con más presencia constante, crece con equilibrio, con ritmo, con momentos de cercanía y momentos de distancia, y cuando tú eliminas esa distancia, pensando que así aseguras su interés, en realidad estás quitando el elemento que lo mantiene vivo. Y no, ella no te va a decir, oye, deja de escribirme tanto, no va a ser así, lo que va a hacer es responder menos, tardar más, mostrar menos emoción, y tú lo vas a sentir. Pero si no entiendes por qué, vas a reaccionar mal, vas a intentar compensar, y ahí es donde el ciclo se repite otra vez. Para un segundo y piensa en esto, ¿alguna vez sentiste más interés por alguien cuando no sabías todo de esa persona? Cuando había un poco de duda, un poco de espacio. Eso mismo es lo que pasa aquí, pero cuando tú persigues, eliminas ese espacio, y sin darte cuenta, haces que todo sea plano, predecible, fácil de olvidar. Y hay algo más profundo todavía. Cuando una mujer siente que tú estás demasiado enfocado en ella sin tener una base sólida, sin que haya pasado suficiente tiempo, sin que haya una conexión real construida, lo que percibe no es solo interés, percibe falta de dirección, como si tu mundo girara alrededor de ella demasiado rápido, y eso, aunque no lo diga, baja el respeto de forma silenciosa. No es que ella quiera a alguien frío o distante todo el tiempo, no es eso. Lo que pasa es que necesita sentir que tú tienes algo más, una vida, un centro, algo que no depende de ella, porque eso crea atracción de forma natural, sin esfuerzo. Pero si todo tu enfoque está en ella desde el inicio, se pierde ese balance, y ella lo siente aunque no lo explique. La mayoría de hombres intenta entender esto desde afuera, cambiando mensajes, cambiando palabras, pero el cambio real no está ahí, está en lo que tú proyectas cuando no estás hablando, en cómo vives tu tiempo, en cómo te sientes contigo mismo cuando ella no está presente, y eso es lo que vamos a tocar después, porque ahí es donde todo empieza a tomar forma. Pero antes de llegar ahí, necesitas ver algo que probablemente has ignorado muchas veces, ese momento exacto donde todo empieza a cambiar, donde sin darte cuenta, pasas de ser alguien interesante a alguien que ella empieza a ver diferente, no de golpe, sino poco a poco, y si no identificas ese punto, vas a seguir repitiendo el mismo patrón sin entender por qué. Hay un momento que casi nunca notas, no hay aviso, no hay una señal clara, pero ocurre, y cuando pasa, la forma en que ella te ve cambia, no de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco, como una luz que baja sin que te des cuenta, y lo más curioso es que ese momento no tiene que ver con algo que dijiste mal, tiene que ver con cómo empiezas a comportarte cuando sientes que la puedes perder. Aquí está el problema, muchos hombres creen que pierden valor cuando ella se aleja, pero en realidad, empiezan a perderlo antes,
en el instante en que dejan de actuar desde tranquilidad y empiezan a actuar desde urgencia, y eso se ve en detalles pequeños, en cómo respondes más rápido de lo normal, en cómo cambias tus planes por ella, en cómo empiezas a buscar su aprobación sin darte cuenta. Te cuento algo que pasa más de lo que imaginas. Hay un chico que al inicio tenía su ritmo, su vida, sus cosas, salía con amigos, hacía lo suyo, hablaba con ella sin presión, y eso era atractivo, porque había balance, pero en el momento en que siente que le gusta más, empieza a mover su vida alrededor de ella, deja cosas, se adapta demasiado, está siempre disponible. Y aunque él piensa que eso es compromiso, lo que en realidad está mostrando es que su centro ya no está en él. Un día ella le escribe tarde, él responde al instante, otro día ella cancela un plan, él dice que no pasa nada y se adapta, otro día ella tarda horas en responder, él sigue ahí, constante, presente, sin cambiar nada, y poco a poco, sin palabras, se crea una dinámica donde él da más y recibe menos, y ahí es donde algo dentro de ella cambia, no porque sea mala persona, sino porque la percepción de valor se está moviendo. Para un segundo, porque esto es importante, el valor no es lo que dices que vales, es lo que transmites con tus acciones, y cuando tus acciones muestran que estás dispuesto a dejarte a un lado por alguien que apenas estás conociendo, eso manda un mensaje claro, aunque tú no lo veas así, y ese mensaje no genera atracción, genera comodidad, y la comodidad sin tensión emocional no mantiene el interés. Aquí viene la parte incómoda, muchos hombres no quieren aceptar que ellos mismos crean esa pérdida de valor, porque es más fácil pensar que la mujer cambió, que ella es confusa, que ella no sabe lo que quiere, pero si miras con calma, el cambio empezó cuando tú cambiaste primero. ¿Cuándo dejaste de ser ese hombre del inicio y te convertiste en alguien que necesita mantener algo que todavía no era sólido? No es un ataque, es una observación, porque si no ves esto, no puedes cambiarlo, y seguirás entrando en el mismo patrón con diferentes personas, pensando que esta vez será distinto, pero actuando igual cuando sientas esa emoción fuerte al inicio. Y no se trata de volverte frío o distante de forma falsa, no es actuar, es entender que tu valor viene de tu estabilidad, de tu capacidad de mantenerte igual incluso cuando te gusta alguien, de no perder tu centro por una emoción momentánea, porque eso es lo que realmente se siente, eso es lo que cambia la dinámica sin que tengas que decir nada. La mayoría de hombres falla aquí, porque cuando siente interés, se acelera, y en esa aceleración rompe el equilibrio que había al inicio, y después intenta arreglarlo con más esfuerzo, sin darse cuenta de que el problema no es falta de acción, es exceso de necesidad. Ahora piensa en esto con honestidad, ¿cuántas veces cambiaste tu forma de actuar solo porque te gustaba alguien? ¿Cuántas veces dejaste de ser tú para intentar mantener su interés? Y no es para culparte, es para que veas el patrón, porque en ese punto exacto es donde empieza todo. Y aquí es donde viene el cambio real, porque cuando entiendes este momento, puedes detenerlo antes de que avance, puedes mantener tu centro, tu ritmo, tu valor, sin tener que retirarte ni desaparecer, solo siendo consistente contigo mismo, y eso cambia todo. Pero todavía falta la pieza más importante, porque entender esto no es suficiente, necesitas ver qué pasa cuando realmente dejas de perseguir, no en teoría, sino en la práctica, cómo cambia tu energía, cómo cambia su reacción, y por qué ese cambio es más poderoso de lo que parece al inicio. Cuando dejas de perseguir, lo primero que cambia no es ella, eres tú, y esto es lo que casi nadie entiende al inicio, porque muchos hombres piensan que dejar de perseguir es una técnica para que ella vuelva, pero si lo haces con esa intención, no funciona, porque sigues dependiendo de su reacción, solo que ahora de una forma más silenciosa, y eso se siente igual. El cambio real empieza en algo más profundo, en cómo te sientes cuando no estás buscando su atención, en cómo ocupas tu tiempo cuando ella no responde,
en si puedes estar tranquilo sin esa validación constante, y aquí es donde la mayoría se incomoda, porque se da cuenta de que no es tan independiente como pensaba. Te cuento algo sencillo. Hay un chico que siempre estaba pendiente del teléfono, cada notificación le hacía mirar, cada silencio le hacía pensar, pero un día se cansa, no de ella, se cansa de sentirse así, y decide hacer algo diferente, no como estrategia, sino como límite, empieza a responder cuando realmente quiere, no cuando siente ansiedad, vuelve a sus rutinas, a sus cosas, a su espacio, y al inicio se siente raro, porque hay silencio, hay vacío, pero ese vacío no es malo, es espacio que antes estaba ocupado por necesidad. Pasan unos días, y algo cambia dentro de él, ya no piensa tanto, ya no analiza cada mensaje, ya no siente esa urgencia de mantener todo, y sin darse cuenta, su energía se vuelve más ligera, más tranquila, más estable, y eso se empieza a notar en cómo habla, en cómo responde, en cómo se muestra, sin esfuerzo. Y aquí viene lo interesante, ella lo percibe, no porque él haya hecho algo para llamar su atención, sino porque dejó de presionar sin darse cuenta, y ese espacio que antes no existía ahora aparece, y con ese espacio vuelve algo que se había perdido, la curiosidad. Pero esto no siempre pasa como tú esperas, a veces ella se acerca más, a veces se mantiene igual, y a veces se aleja, y aquí es donde se ve la diferencia entre alguien que entiende esto y alguien que no. Porque cuando tú dejas de perseguir de verdad, aceptas cualquiera de esos resultados sin romperte, sin volver a lo mismo, y eso es lo que te da poder, no sobre ella, sino sobre ti, porque ya no estás reaccionando desde miedo, estás actuando desde estabilidad, y eso cambia completamente cómo te perciben. Aquí está la parte más fuerte, dejar de perseguir no garantiza que alguien se quede, pero sí garantiza que tú no te pierdas en el proceso, y eso es más importante de lo que parece, porque muchos hombres ganan atención pero pierden su centro, y al final eso no construye nada sólido. Para un segundo y piensa en esto, ¿qué prefieres? ¿Mantener a alguien a base de esfuerzo constante, o ser alguien que no necesita esforzarse para ser visto? Porque esa diferencia define todo lo demás, define cómo entras, cómo te quedas, y cómo sales de cualquier relación. Y hay algo más que no te han dicho. Cuando tú realmente dejas de perseguir, empiezas a notar quién se acerca por interés real y quién solo respondía a tu insistencia, y eso cambia tu forma de ver todo, porque ya no estás intentando convencer a nadie, estás observando quién elige quedarse sin presión. La mayoría de hombres nunca llega aquí, porque se queda atrapado en el miedo de perder, pero cuando cruzas ese punto, cuando de verdad entiendes que tu valor no depende de cuánto persigas, sino de cuánto te mantienes firme en quién eres, todo empieza a encajar de una forma que antes no veías. Y ahora viene la parte que conecta todo esto, porque lo que te dije desde el inicio no era solo sobre mujeres, era sobre ti, sobre cómo te posicionas, sobre cómo te valoras, sobre cómo te eliges incluso cuando nadie más lo hace, y eso es lo que realmente cambia el resultado, no una técnica, no una frase, sino tu forma de estar en el mundo. Voy a decirte algo que a muchos no les gusta escuchar. Algunas mujeres nunca estuvieron realmente interesadas en ti, solo respondían a tu esfuerzo, y cuando ese esfuerzo desaparece, también desaparecen ellas, y eso no es una pérdida, es claridad, porque te muestra lo que era real y lo que no. Cuando dejas de perseguir, no te vuelves frío, te vuelves claro, claro en lo que das, claro en lo que aceptas, claro en lo que mereces, y eso cambia la forma en que entras en cualquier relación, ya no desde necesidad, sino desde elección, y esa diferencia es silenciosa, pero poderosa. La mayoría de hombres sigue persiguiendo porque tiene miedo de quedarse solo, pero lo que no ve es que en ese proceso se abandona a sí mismo, y eso cuesta más que cualquier rechazo, porque pierdes tu centro por mantener algo que no era sólido desde el inicio. Si llegaste hasta aquí, ya ves algo que muchos no ven,
Ya entiendes que el juego no es perseguir más, es necesitar menos, y ahí es donde empieza el verdadero cambio, no afuera, sino dentro de ti. Ahora quiero leerte, sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez sentiste que mientras más dabas, menos recibías? ¿Y en qué momento crees que empezaste a perderte en ese proceso?